Ok, vamos a suponer que nos dan el mismo ejercicio, pero que nos lo dan dentro de un logaritmo en base 10. Ya nosotros sabemos cómo derivar un logaritmo natural, ¿cierto? Que es la derivada del mismo dividido entre el argumento del mismo. ¿Ok? La derivada del argumento, perdón, del logaritmo natural dividido entre el argumento natural, del logaritmo natural. Ahora, en este caso, pues la derivada de un logaritmo, si tenemos logaritmo de x, esto era igual que decir, la derivada de lo que hay acá iba a ser, en este caso, 1 dividido entre el argumento y esto multiplicado por el logaritmo natural de la base, que en este caso va a ser 10. Recordemos que cuando nos encontramos con este tipo de logaritmo, tenemos base 10. Entonces, si nos encontramos con cualquier tipo de logaritmo diferente de 10 o diferente de Euler, tenemos que recordar que la base tiene que ser también diferente de 0 y diferente de 1. ¿Ok? Entonces, esto siempre va a ser multiplicado por el logaritmo natural de la base de todo logaritmo. Entonces, en este caso, pues para recordarte, Mario, de matemática para administración, logaritmo en base 10 de x se escribe con este tipo de naturaleza. Y la derivada del mismo, pues va a ser de esta misma forma, 1 sobre x por el logaritmo natural de 10. ¿Ok? Entonces, ¿cómo derivamos eso? Ok, de la misma forma. Recordemos que tenemos un logaritmo, pero además tenemos un cociente. Es decir, si teníamos un cociente, entonces decíamos f de x, que era la propiedad que teníamos por acá, entre g de x, ¿cierto? ¿Ok? Esto iba a ser igual a f' de x por g de x menos f de x por g de x, ¿ok? Y todo esto dividido entre g de x y todo esto elevado a la 2. Era justamente lo que estábamos buscando cuando estábamos buscando la derivada, o mejor dicho, la primera derivada de ese tipo de función. Entonces, ¿cómo le hacemos? Ok, tenemos en este caso un logaritmo. Ya recordamos cómo derivamos los logaritmos, ¿cierto? Entonces decimos f' de x va a ser igual a la derivada primero del logaritmo. Entonces vamos a abrir una raya horizontal bastante grande y vamos a abrir otra, ¿ok? En el numerador y otra en el denominador. Porque recordemos que esto va a quedar dividido entre todo el argumento. Entonces, la derivada de esto, ¿qué va a ser la derivada de esto? Ok. Primera derivada va a ser lo que está en el numerador, que va a ser 4x menos 3, y todo esto sobre 3. Recordábamos eso, ¿cierto? Entonces, derivada de lo que hay acá va a ser 3 multiplicado por 4x menos 3, y esto elevado a la 2. ¿Ok? Y esto multiplicado por la derivada interna de ese logaritmo, que era, en este caso, 4 por 2x menos 3, y esto elevado a la 4. Y disculpen, tengo que hacerlo un poquito más grande esta raya. ¿Ok? 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 Por ahí. Entonces, menos. Ahora, vamos a poner lo que tenemos en el numerador, que en este caso va a ser 4x menos 3, y todo esto elevado a la 3. Esta es la derivada de un logaritmo, ¿cierto? 4x menos 3 y todo eso elevado a la 3. ¿Ok? Y multiplicamos por la derivada de lo que hay en el denominador, que en este caso va a ser 4 por 2x menos 3 y todo esto elevado a la 3. Y finalmente derivamos lo que hay dentro de ese paréntesis, que en este caso va a ser 2. Ahora, ¿qué va en el denominador? ¿Ok? El denominador, 2x menos 3 elevado a la 4, y todo esto, que no se nos olvide,
va elevado a la 2. Muy importante. Y voy ahora por acá. Muy importante. Yo aquí estoy solamente derivando el argumento. No estoy derivando, no estoy poniendo lo que está en el denominador. Entonces, ¿qué iría en el denominador en este caso? Iría 4x menos 3 y todo esto elevado a la 3 dividido entre 2x menos 3 y todo esto elevado a la 4. ¿Multiplicado por quién? Eso es importante. Multiplicado por el logaritmo natural de 10. Ahora bien, como yo estoy multiplicando por el logaritmo natural de 10, acá, esto lo voy a hacer un poco más arriba. ¿Okay? Como yo estoy multiplicando esto por el logaritmo natural de 10, entonces esto que está en el numerador va a quedar multiplicando el logaritmo natural de 10. Entonces voy a decir f' de x, que va a ser igual a esto que está en el denominador, va a pasar aquí arriba a multiplicar. Y esto que está acá va a multiplicar con esto que está aquí abajo. Entonces voy a decir, primero lo primero, sacamos factor común, justamente como lo estábamos haciendo en el ejercicio anterior. Entonces decimos 4x menos 3 y sacamos la de menor exponente, que en este caso va a ser elevado a la 2. Y decimos 3 por 4, que va a ser 12. El 2x menos 3 también se repite. Y lo ponemos elevado a la 3. Y dentro del corchete poníamos 3 por 4, y va a dar 12. ¿Qué íbamos a poner dentro del corchete? Ok, el 2x menos 3 se fue. ¿Qué me quedó? 2x menos 3. Ok, y con exponente 1, porque recordemos, 4 menos 1 daba 3. Por acá, menos. Ok, el 4x menos 3 se me fueron 2, solamente me quedó 1. Dimos paréntesis y colocamos 4x menos 3 con exponente 1. ¿Por qué? Porque 3 menos 2 me va a dar 1. Por acá, el 2x menos 3 elevado a la 3 se me fue todo. Me queda 4 por 2, que me da 8. ¿Ok? Y cerramos el corchete. Y todo esto multiplicado por lo que está en el denominador. En este caso, que es 2x menos 3. Y todo esto elevado a la 4. Ahora, ¿qué me queda en el denominador de esta expresión? Bueno, propiedades de potencias. Colocamos 2x menos 3, 4 por 2, que me da 8. ¿Cierto? Por acá, 4x menos 3 elevado a la 3. Por acá, 4x menos 3 y todo esto elevado a la 3 multiplicado por el logaritmo natural de 10. Finalmente, observen que acá tenemos 4x menos 3 y aquí tenemos 4x menos 3. Podemos simplificarlo. Me queda en el denominador. Ahora, por acá tenemos 2x menos 3 elevado a la 3 y tenemos 2x menos 3 elevado a la 8. Podemos simplificarlo. Acá también tenemos 2x menos 3 elevado a la 4. Y acá tenemos 2x menos 3 elevado a la 8. Podemos simplificarlo. Observen que acá podemos decir 3 más 4, porque todo eso se está multiplicando. Entonces decimos 3 más 4 me da 7. Entonces sigue estando en el denominador. Por acá, f' de x. Entonces, esto ya me quedó simplificado. Lo mando al denominador. Esto también ya me quedó simplificado. Voy al denominador. ¿Qué me quedó por acá entonces? Entonces por acá me va a quedar 24x menos 36. Por acá, menos 32x. Recordemos que si yo multiplico esto por esto, me va a dar 32x positivo. Y si lo multiplico por el menos, me va a dar menos 32x. 8 por menos 3 me va a dar 24 negativo. Por lo que acá voy a tener más 24. Simplificándolo con este menos que tenemos afuera. Ok, aquello ya se fue. Lo tenemos todo en el denominador. Entonces, ¿qué me quedó abajo? 2x menos 3.
Ahora, ¿qué me quedó por acá? 4x menos 3. Y esto multiplicado por el logaritmo natural de 10. Recuerden que estos ya son ejercicios ya de otra categoría, por decirlo así, un poco más avanzados. Ahora, por acá tenemos f' de x, que va a ser igual a 24 menos 32, eso me va a dar menos 8, menos 8x, menos 36 más 24, eso me daba menos 12, si mal no lo recuerdo. Dividimos entre 2x menos 3 multiplicado por 4x menos 3. Y esto multiplicado por el logaritmo natural de 10. Observen acá que yo puedo sacar a factor común el 4, por ejemplo, y lo puedo sacar negativo. Y dentro voy a dejar x menos 3. Perdón, 2x menos 3. Más 3, disculpen ahí. El menos también se fue. Y por acá voy a tener 2x menos 3 por 4x menos 3. Y todo esto multiplicado por el logaritmo natural de 10. Y bueno, ya por acá quedaría el resultado de ese ejercicio. Ya esto ya no lo necesitamos. Y quedaría de esa forma.